Hola amigos de la República, hoy estamos con Beatriz Ramírez. Ella es abogada constitucionalista. Vamos a conversar con ella un poco a raíz de lo que ocurrió el jueves en el Congreso con la hasta ahora frustrada votación para la elección del nuevo defensor del pueblo. Beatriz, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? El Congreso cometió una infracción constitucional al ir a la votación de la primera terna para un nuevo defensor del pueblo. Para mí sí, porque creo que se ha violado una regla de la Constitución que está en el artículo 139.2, que es muy clara al señalar que ninguna autoridad puede interferir con el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Cuando se emite una resolución judicial, lo correcto es contradecir las resoluciones judiciales, o lo que no Rebatirlas. debería, claro, rebatirlas, impugnarlas en el procedimiento. Lo que no debería pasar es que tú las incumplas o interfieras en el desarrollo del procedimiento, que es un poco lo que ha pasado ayer, ¿no? Creo que ese es el problema, porque la resolución cautelar ya salió luego de que se había elegido la terna. Entonces, lo que correspondía era que siguiera en suspenso el procedimiento, como ha pasado literalmente desde agosto, ¿no? La resolución se publicó el 8 de agosto y desde ahí no se había movido nada, pero ha sido intempestivamente que se ha movido esto ayer, ¿no? Además, porque el Congreso ya había interpuesto una acción competencial, ¿no? Bueno, anunció que iba a interponer, pero ayer en el debate se quedó, digamos, ya en evidencia que todavía no se ha ejercido la Ese demanda. O derecho. sea, Ujú. todavía no lo han hecho. O sea, tienen ya la autorización, pero no lo han puesto todavía. Pero igual, incluso por lo menos ya habían hecho manifiesta su intención de hacerlo en todo caso, ¿no? Sí, tal cual. Y además eso, digamos, no obstaculiza para nada el que ellas hayan podido impugnar en el procedimiento de amparo, tanto la medida cautelar como defenderse en el fondo, ¿no? O sea, Ujú. ha habido una audiencia y el Congreso ha presentado sus argumentos para considerar que esta cautelar está mal puesta, y además que el proceso de fondo debe resolverse ya de una vez. Lo que correspondía era esperar eso, o que se resuelva ya el conflicto o que se revoque la medida cautelar. Yo misma he criticado a Enrique la medida cautelar actual. Creo que no tiene fundamentación, a diferencia de la primera medida cautelar que se emitió cuando el Congreso hizo el primer proceso de selección. Creo que el juzgado ha cometido un grave error al no fundamentar, y sin embargo, pensando que está mal y discrepando de la resolución judicial y criticándolas, creo que hay que cumplir las resoluciones judiciales. En eso Comprendo. la Constitución es clara, ¿no? He leído su carta, la que usted difundió ayer por sus redes, y es explícita su renuncia. El argumento de la congresista Barbarán de que usted es ambiguo en la redacción, en realidad, siendo lo más objetivo posible, no se sostiene. Pero usaron ese argumento para seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que votar por usted de todas maneras? Para deshacerse, entre comillas, la palabra de esta primera terna y avanzar hacia la que viene. ¿Cuál lectura le da a usted? Sí, intuyo que sí, digamos, es posible. Yo creo que cualquiera que leyera la carta, como tú bien dices, Enrique, le quedaba claro cuál era el mensaje. Em, Creo que hay un problema en general en nuestro entorno, y es que la gente es absolutamente literal y si no ve una palabra no entiende el sentido de las ideas. Entonces, bueno, la próxima vez pondré así renuncia en negritas, mayúscula y subrayado, pero creo que era evidente para cualquiera que lo leyera que ese era el sentido, ¿no? Ujú. Digamos, de No, la no, pero, no, intención. pero además usted lo dice, yo acá me aparto porque estaría cometiendo, estaría formando parte de una infracción constitucional, eso es lo que pone en la carta. Sí, tal cual. ¿De qué otra forma se puede interpretar algo así? No entiendo. Sí, tal cual. Por eso creo que ahí creo que es un problema en general en nuestro medio, el ser absolutamente literalista, ¿no? Y No esta costumbre que es está, muy, muy legal, ¿no? Que no no está está una haciendo. palabra y entonces te das por no notificado de la idea central. ¿Qué le está diciendo el Sí. Congreso a los ciudadanos cuando las primeras opciones que las propias bancadas identificaron como las más idóneas para el cargo de defensor del pueblo no consiguen, y usted me corregirá, pero me parece que ninguna de los tres consiguieron ni siquiera la mitad de los votos que se necesitaban? Sí, yo creo que es potestad del Congreso, obviamente, elegir
las fuerzas políticas, el candidato o la candidata que consideren, ¿no? A mí, en realidad, lo que me preocupa del procedimiento es el absoluto irrespeto por las formas. No creo que ese es el mensaje ya más clamoroso. Uno puede estar de acuerdo o no con cierto perfil de candidato o candidata, pero creo que si en algo nos podríamos poner de acuerdo, Enrique, como un mínimo, es que las formas importan. Yo creo que más allá de si uno está de acuerdo o no con el sentido de las votaciones, lo que uno no debería pasar por alto es que un poder del Estado no le haga caso, como sistemáticamente está pasando en el último tiempo, a las órdenes jurisdiccionales, ¿no? Inclusive cuando el Congreso mismo acaba de reformar las normas procesales constitucionales y lo único que ha hecho es cambiar el juzgado que va a conocer los procesos en contra del Parlamento. Ya no lo va a haber un juzgado, lo va a haber una sala, pero se mantiene la posibilidad de presentar cautelares. Entonces, si el Congreso admite en las normas que puede reformar que se pueden presentar cautelares contra los procedimientos parlamentarios, ¿por qué cuando tiene una medida cautelar no la cumple? Deja un poco la sensación de yo hago, digamos, lo que mi poder me permite y creo que ese es un pésimo mensaje para el poder público en general. No hay que permitírselo a ningún poder público y creo que eso es un poco lo que es preocupante de cara a la ciudadanía, porque es más o menos como que si tienes poder puedes hacer lo que bien te parezca, ¿no? El Congreso hace lo que le parece ejerciendo uso y abuso de su poder, por lo menos en este caso. Me parece que sí, y creo que es especialmente grave porque en este caso nosotros estamos en una coyuntura en la que el Poder Ejecutivo está respondiendo, me parece que con acierto, por posibles infracciones constitucionales. Al presidente se le están imputando infracciones constitucionales que el Congreso dirimirá. Entonces, justamente, el Congreso no debería y debería cuidarse de no incurrir en conductas que califiquen pues, como posibles infracciones constitucionales. Debería ser muy escrupuloso en el máximo respeto por la Constitución. Entonces, Mm, la Constitución se lee de forma integral, no se lee de forma parcial. Si entiendo. la Constitución es clara que los mandatos judiciales se cumplen y que tú no puedes retardar la ejecución de sus mandatos, entonces no deberías actuar de la forma en como se ha hecho ayer. Esta elección se pudo haber hecho, Enrique, cuando terminara el proceso y pudieron haber descartado a la terna y hubiera sido una decisión políticamente válida. Quizás Legal, las sí. analistas y los analistas no hubieran estado de acuerdo, pero no hubiera sido ilegal. Hubiera sido válido porque, nos guste o no, esa es la representación de fuerzas parlamentarias. Para eso es el Congreso que hemos elegido y por el que toda la ciudadanía responde. Pero el que las formas mínimas no se respeten creo que es lo problemático. Usted me ha dicho que no está de acuerdo con la decisión judicial, aún así me dice que hay que respetarla. Entonces, si el Congreso prosigue con la elección, digamos, con la terna que viene, ¿estaríamos frente a una elección, a un proceso ya viciado, ilegal? ¿Qué me responde? Sí, yo creería que sí, y no sería la primera vez, ¿no? El ejemplo más reciente que hemos tenido, Enrique, es el ejemplo de SUNEDU, ¿no? Recuerden que SUNEDU ha tenido un cambio en la composición de su consejo directivo, se sacó una medida judicial que le ordenaba al Congreso parar ese procedimiento y el Congreso insistió en la publicación de la ley. Y lo que ha hecho literalmente SUNEDU es declararse en rebeldía y no implementar amparado en la resolución judicial. ¿No? Porque tiene una resolución judicial que le da la razón. O sea, ese tipo de incoherencias tenemos cuando tú desacatas un mandato judicial. Entonces, no es la primera vez que pasan órdenes judiciales en procesos de elección también parlamentaria. Para el TC también hemos tenido procedimientos así. Entonces, no nos hace bien, no nos hace bien. Le quita legitimidad al proceso, sí. Y yo creo que, Enrique, para la Defensoría del Pueblo tú necesitas elegir a alguien en un proceso que sea lo mínimo cuestionado, ¿no? O sea, lo menos cuestionado. Lo Y no más nos hace legítimo, bien, lo más tal cual, legítimo posible, en lo realidad. más legítimo posible. Por lo menos a nivel de formas. Ya si el Congreso elige por su correlación de fuerzas una determinada candidatura, bueno, es la expresión de los votos. Por ejemplo, la del Tribunal Constitucional nos puede gustar a muchos o no, puede gustarte o no, Pero pero los es lo que procesos la de votación, tal correlación cual. y la negociación parlamentaria ha votado y mientras tengan la competencia de hacerlo, es correcto. Mientras no se salten las etapas y se Mm. publique, está bien y es legítimo. Ya creo que eso es lo mínimo que se Constitucionalmente, puede pedir, ¿no? no, constitucionalmente creo que nadie lo pone en duda, es una potestad del Congreso. Dicho sea de paso, ¿es correcto que un Congreso elija al defensor del pueblo? ¿Le parece que es la mejor decisión?
Yo creo que desde hace tiempo, a propósito del TC, varias y varios, yo personalmente he propuesto que se saque la elección de órganos de justicia y emblemáticos del Congreso. Por ejemplo, para el Tribunal Constitucional y la Defensoría, yo creo que deberíamos pasar a un sistema como el de la Junta Nacional de Justicia. Recuerden el escándalo de los hermanitos, ¿no? Cuando se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura, decidimos que queríamos fundarlo todo de cero y creamos una comisión especial. ¿Quién elige a la Junta Nacional de Justicia? Una comisión especial que está liderada por quien preside en ese momento el Poder Judicial, quien preside el Ministerio Público, quien preside la Contraloría, quien preside la Defensoría del Pueblo, una rectora o un rector de universidad pública y un rector o de universidad privada. Entonces, ese conjunto es el que se reúne y hace el proceso técnico de elección. Me parece que eso es lo más plural y lo menos personalizado y lo que menos se presta para las fuerzas políticas, ¿no? Claro, porque finalmente este tipo de elecciones va a depender mucho de la correlación que haya en ese momento en el Congreso, ¿no? Por eso es que creo que hay que sacarlo de allí, ¿no? Creo que es lo mejor para que uno no tenga miedo de alzar la voz. Porque otra cosa, Enrique, la defensora o el defensor del pueblo también tendría que ser capaz de ser una voz discrepante, ¿no? Entonces, si te elige el Congreso, tú puedes tener pocos incentivos Para para criticar al resolver en Congreso, contra, claro. ¿no? Para, O lo mismo en el TC, ¿no? Si te elige el Congreso, puedes tener pocos incentivos para pronunciarte en contra de sus leyes. Y eso no nos hace bien. Ujú. Por cierto, sobre esto, la congresista Tania Ramírez escribió el miércoles, un día antes de la sesión, los caviares van perdiendo terreno, recuperamos el Congreso, el TC, la municipalidad, esperemos que mañana, por el día jueves, recuperemos la Defensoría, ¿no? Es como un arranque de sinceridad, ¿no? Que deja por escrito, digamos, la intención de un sector del Congreso. ¿No hay una lógica acá de captura institucional? Es posible y justamente por eso creo que a todos nos haría bien sacar de los órganos de decisión política este tipo de decisiones para evitar justamente que los deseos de controlar las decisiones públicas, que siempre Mm, nos pueden tentar cuando estás en el poder, nos ganen. Entonces entiendo, a todo el mundo cuando está en el poder, pues le puede tentar el tener todos los poderes concentrados. a su mano, claro. Entonces, mejor es evitar que el Congreso de la República elija tantos órganos constitucionalmente autónomos. Yo creo que el TC tendría que salir de esa lista y la Defensoría del Pueblo también, ¿no? Una consulta a la experta. El Congreso va a continuar con la elección, creo, eso ya está más o menos claro. Va a elegir a un defensor del pueblo, en teoría, si consigue los 87 votos. Todo hace pensar que hay un candidato que ya podría alcanzar, si no está cerca de la votación, por lo menos está rondando los votos requeridos. Eh, pero ¿qué va a ocurrir si eso finalmente es así? ¿Podría haber algún tipo de, no sé, acción constitucional que tire abajo esa elección? ¿Tendríamos a un defensor del pueblo sin poca legitimidad? ¿Qué escenario se presenta ante una situación así, Beatriz? Sí, sí, el Congreso continúa con el procedimiento, es decir, activamente presenta una nueva terna y sigue el procedimiento de elección. eh, yo soy de las que considera que no solo está cometiendo una infracción constitucional, sino que está entrando en un abierto desacato de la resolución judicial, con lo cual el juzgado puede pronunciarse al respecto de la validez de esa Entiendo. decisión, ¿no? Entonces entraríamos en un cuestionamiento de la legitimidad del proceso. Obviamente el Congreso podrá imponerse por la fuerza. En algún momento, si ustedes recuerdan, digamos, las personas que nos ven, Enrique, cuando se intentó elegir por la fuerza a un magistrado del TC, que era, de repente todos lo recuerdan, primo del presidente del Congreso, Claro, el el órgano que lo señor, tenía que juramentar. el señor Lechea. Exactamente. El órgano que lo que tenía que juramentar decidió no juramentarlo, porque como estaba, digamos, tan deslegitimada la elección, se decidió no juramentar. Ya, ese tipo de cosas pueden pasar, que ya exceden, digamos, hasta lo jurídico, sino que entran al plano un poco de la resistencia institucional, ¿no? Mm. Entonces, y eso no debería pasar, está mal que pase, Y una pero te pena para expones a un eso, cargo, ¿no? y una pena para un cargo tan emblemático como el del defensor del pueblo, ¿no? Claro, entonces te expones a tener, pues, digamos, a un órgano en resistencia de no permitir que la persona elegida, digamos, asuma porque se ha hecho en contra de un mandato judicial, si obviamente el proceso no se resuelve para esa fecha, ¿no? Comprendo. Este es un episodio más de esta confrontación de poderes, Beatriz. Yo creo que sí, y lo que se evidencia acá es
la falta de articulación entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? En este caso específicamente el judicial y el parlamentario. Esto del primer poder del Estado que repiten tanto en el Congreso, nos hace mucho daño, ¿no? La idea de que el fuero parlamentario esté exento del control nos hace mucho daño. Ayer Ya lo desde repitieron hace varias mucho, veces. Además, tal cual. además cuando les conviene es solo el primer poder del Estado. Cuando no les conviene, ni lo mencionan. Yo creo que a todos nos hace mal porque en un estado, digamos, que se precia de ser más ordenado, todos los poderes públicos tienen esto, un sistema de balances. Check and balance, Uno le claro. hace uno le hace contrapeso al otro. Entonces, acá la idea es que el Ejecutivo contrapesa al Congreso contrapesa al Ejecutivo, el Judicial contrapesa al Ejecutivo, el Judicial contrapesa al Congreso, y los órganos constitucionalmente autónomos también ejercen sus roles de control. Entonces, así funcionan los estados, ¿no? Porque justamente la ciudadanía no tiene que estar en las calles pues a cada rato para hacer el contrapeso, para eso están los órganos institucionales. Ujú, claro, sí lo entiendo perfectamente. La última consulta, Beatriz. Eh, ¿Usted ya da por cerrada esta etapa como candidata a defensora del pueblo? Sí, tal cual, ¿no? No, además, ya con el cierre de la terna, digamos, oficialmente la participación cerró y en mi caso ya, además, digamos, el objetivo de mi candidatura era cuando yo acepté la nominación, porque, digamos, para que la ciudadanía lo sepa, esto no es una postulación, no es que tú te postulas, yo no me he No, postulado, te ¿no? nombran Entonces, bancada. te invitan, entonces tú ves si aceptas o no. No, Entonces, claro, cuando yo no. acepté, Digamos, mi cuando pregunta iba por el lado de si la volvieran a invitar, en todo caso, pero no, ya. tal cual, un poco para explicarlo, ¿no? O sea, cuando yo acepté la nominación, mi objetivo era, digamos, posicionar lo que yo creo que debe ser la Defensoría del Pueblo. Yo creo que la Defensoría del Pueblo debe ser un organismo que pueda alzar su voz cuando cree que los poderes públicos no defienden los derechos de la ciudadanía o no velan por el correcto uso de la fuerza pública y la administración estatal. Ya, para eso está la Defensoría del Pueblo de acuerdo a la Constitución. Bueno, lo que ha pasado ayer desde mi perspectiva es eso, ¿no? O sea, lo que yo he hecho en consecuencia con lo que creo es que creo que para eso está la Defensoría del Pueblo y creo que quien sea electa o quien sea electo tiene que cumplir ese perfil. Si no, le digamos, pierde un poco el sentido de la Defensoría del Pueblo. Entonces, creo que yo he cumplido el objetivo de mi postulación y por Mm. eso creo que ya está cerrado para mí el proceso, ¿no? Y lo último, ahora sí se lo prometo. Esta función fundamental de la Defensoría que usted ha descrito, ¿se ejecutó en los últimos años? ¿Usted considera que ha sido así? O sea, creo que las defensoras y los defensores han tenido distintos énfasis, ¿no? Las primeras etapas de las defensorías fueron, por ejemplo, de mucha actividad supervisora, inclusive poniendo procesos constitucionales contra normas y contra entes públicos. Ujú, Otras etapas han sido más de incidencia más política, de vocería política, más de contrapeso. Hay otras etapas que han sido más de generación de evidencia, básicamente como en las últimas se han generado un montón de diagnósticos, se ha priorizado diagnósticos a nivel nacional. Entonces, cada gestión le va poniendo su su propio propio acento énfasis. porque las personas que son elegidas defensoras pues no son todas iguales, ¿no? Entonces, cada quien le va poniendo su propio toque. Lo importante es que se mantenga la vocación de defender derechos de la gente y velar por el correcto uso de la administración estatal, en esencia, con los diferentes énfasis que uno pueda tener, ¿no? Beatriz Ramírez ha estado con la República. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido muy amable al ofrecer sus opiniones. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Enrique. Gracias por el espacio. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy.